Muy bien, hemos culminado con la presentación de la doctora Rosemary Joyce y tenemos aquí algunas preguntas. Em, Comenzamos. Todas aquellas que han participado, por favor, y aquellos que han participado podrían abrir sus cámaras y así poder tener el diálogo. Gracias, Héctor. Em, Muy bien, tenemos una pregunta para Margarita, dice de parte de Elena. Tomando como parámetro lo comentado en su charla, ¿cuál es su opinión sobre el papel actual de las mujeres en la arqueología, antropología? ¿Existen estadísticas al respecto? ¿Cuál es la tendencia al respecto? Sí, claro, sí que existen nuevas, han seguido los análisis actuales y te puedo enviar una lista de cosas que se han publicado últimamente. La tendencia yo creo que va en dos direcciones. Por una parte, es evidente que hay más mujeres trabajando en la historia de la arqueología, muchas más, cada vez más. Pero por otra parte, existe una tendencia actual muy relacionada con el neoliberalismo que está haciendo las cosas difíciles para las mujeres, para compatibilizar la vida personal, bueno, para las mujeres y para los hombres, en realidad. Lo que pasa es que las mujeres, por la cuestión de la maternidad, lo tienen más difícil porque normalmente todavía siguen siendo las principales responsables. Y la cuestión de la necesidad de tener cada vez más publicaciones, de poder demostrar que estás y de la evaluación continua, esto está yendo en contra de todos, en realidad, pero sobre todo en contra de las mujeres. Es decir, por una parte ha mejorado mucho la situación. Y el hecho que estemos hablando, que estemos organizando estos congresos, significa también que somos conscientes de lo que está pasando y están cambiando las cosas. Ahora bien, mm, están estas dos tendencias. Creo que con esto es lo que yo diría. Muy bien, a ver, hay una pregunta para todos, dicen. Centrando la mirada en el proceso de la arqueología y pensando hacia el futuro, ¿qué consideraciones metodológicas o teóricas consideran importantes para abordar las actividades domésticas en la prehistoria, reconociendo que éstas no eran exclusivamente femeninas, sino que involucraban a personas de distintos sexos, géneros y edades dentro de la unidad doméstica? Héctor, tal vez tú podrías comenzar. Claro que sí, gracias. Es una de las cuestiones interesantes de haber derivado el estudio del género en el área doméstica, ¿no? Porque nos enfrentamos justamente a realidades muy diversas y la evidencia también es bastante compleja y a la vez un poco ambigua a veces, ¿no? O sea, dependiendo de cómo lo vayamos viendo. Nosotros hemos enfocado mucho de la parte microarqueológica, por ejemplo, de la parte de la identificación de áreas de actividad, la relación con los mismos objetos a partir, por ejemplo, de estudios de química de suelos. Y esto también nos permite, pues, situar de alguna manera las actividades, ¿no? Es difícil, establecer los criterios de género y edad, por ejemplo, en esos contextos, pero aquí es donde ayudamos un poco, por ejemplo, de la etnoarqueología, ¿no? Para poder entender algunos procesos y algunas actividades que quizás pudieron haber realizado hombres, mujeres, niños en el contexto doméstico, ¿no? Entonces, creo que la cuestión aquí es hilar muy fino con los materiales arqueológicos, con la evidencia histórica, con la evidencia antropológica, y eso nos podría dar un poco de idea, ¿no? Acercarnos un poquito más a la diversidad de identidades en el contexto doméstico, creo yo. Em, Margarita, no sé si tú quisieras agregar algo a la pregunta. Por ahora prefiero que no. Bien, hay una... yo sé que es una repregunta sobre el tema, Héctor. ¿Qué ves tú de particular, o sea, en base a la respuesta que nos has dado, qué ves tú de particular que tiene el área mesoamericana, el área digamos, del Caribe en relación a lo que pasa con el resto de las áreas de Latinoamérica en cuanto a esta problemática, ¿no?
Pues realmente la problemática sigue siendo antropológica para todos, ¿no? O sea, es una problemática común porque son actividades humanas, son contextos, pues sobre todo cuando hablamos de los contextos domésticos, son espacios de vivienda, de vida cotidiana, etcétera. Y creo que ahí compartimos esta idea, ¿no? Por el otro lado, en lo particular, pues podríamos ver quizás los enfoques que se han tenido en la arqueología mesoamericana con respecto a otro tipo de arqueologías, ¿no? Lo que estaba yo comentando es producto también de tradiciones, pues digamos, relativamente recientes de cómo las metodologías que empleamos en la arqueología nos pueden permitir entablar un diálogo con estos actores que han estado, pues, por algún tiempo un poco oscurecidos, digamos, a la luz de la historia, ¿verdad? Pero yo creo que la temática al final es compartida, sobre todo en el hecho de que no hay una práctica propiamente arqueológica, o sea, digamos, de campo, que tenga un enfoque exclusivamente de género, ¿no? O sea, es más bien las preguntas que nosotros generamos y las estrategias que quizás podamos diseñar desde lo que sabemos de cómo hacer la arqueología para obtener, pues, unas respuestas tentativas a lo que queremos saber, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Annabel, creo que querías hacer un comentario sobre Anne Shepard. Lo pusiste en... Sí, pero lo puedes decir, Anabel, si te, si quitas Bueno, el... solo he querido hacer unos comentarios sobre gente que estaba hablado. Por ejemplo, Anna O. Shepard, sus archivos y también sus ah, cosas petrológicas, Ujú. petrographic slides, son en la Universidad de Colorado en Boulder. Yo lo revisé hace mucho tiempo. Yo creo que es más formalmente accesible ahora. Um, ella, yo no he oído varias cosas que estaba hablando, pero ella era una personaje avanzada en optical mineralogy, que ahora es petrography, y estudia en geografía y geología, y esta aplicación era muy, muy innovado, voy a decir. Otra cosa es Proskyryakov. Ella trató de publicar sus ideas sobre Yaxchilán, que son mujeres y hombres, que es muy interesante, y estaba prohibido por medio de ¿cómo se llama? Eric Thompson. Últimamente lo publicó en México, en Estudios de Cultura Maya, que yo pienso es muy, también un poco innovado. Y finalmente quiero mencionar de la hija de Edith Bank Ricketson, que es Mary Ricketson Bullard, que acompañó y pues participó en arqueología con su esposo Bill Bullard, y después era una persona que estaba manejando el laboratorio por Quiriguá. Lo conocí cuando estaba en el laboratorio de Tikal. Entonces, solo otras cosas, mujeres de mencionado. Gracias. Gracias. Bien, hay otra pregunta y dice, ¿cómo veis el panorama actual de la arqueología y la presencia de las mujeres, así como del feminismo de cara al futuro? Cuando muchas de las nuevas tecnologías están adquiriendo un papel principal en las investigaciones arqueológicas, teniendo en cuenta que estas tienen una importante brecha de género. No sé si tienen algún comentario, la pregunta es para todos, es bastante abierta. Yo creo que a lo mejor eres tú, Carito, Yo. quien debía contestar. A ver, bueno, yo creo que, bueno, un poco es lo que voy a hablar al final de la presentación de esta sesión, pero considero que sí, que el tema de cómo, que de una u otra forma el feminismo es cada vez más visible en ese tipo de estudios, sobre todo de una manera más explícita. Es como si hubiéramos retornado digamos, a la primera ola de lo que ha presentado Margarita, cuando en los estudios desde la arqueología norteamericana era mucho más explícito el hecho de hablar de la arqueología feminista y dejar de lado esta idea del género, ¿no? Eh, de hecho, ha sido en algún momento discutido abiertamente en los papers, ¿no? Sobre todo en Norteamérica. Pero creo que sobre todo en Latinoamérica, en la presencia de hablar desde el feminismo interseccional, decolonial, es cada vez más recurrente, ¿no?
pero eso también se ve impactado por las olas políticas a las cuales nos enfrentamos en cada uno de nuestros países, que definitivamente moldean cómo las arqueologías van funcionando, ¿no? Y expresándose, ¿no? Pero bueno, un poco creo que esa podría ser la respuesta. Y evidentemente las redes sociales han sido un nuevo canal de difusión de digamos, de las diferentes formas de pensamiento teórico y reflexivo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Dice, hay una pregunta para Margarita. Dice, ¿cómo se comparan las condiciones profesionales, cambio cultural de las mujeres arqueólogas en Latinoamérica versus Europa o los Estados Unidos? Bueno, yo creo que la integración de la mujer, del acceso de la mujer a la arqueología latinoamericana o de la zona que estamos hablando en concreto, en general es, bueno, en muchos países es más tardía porque empieza más tarde, menos en México, claro, em, y quizá haya alguna otra excepción, pero una vez que comienza, de alguna manera el acceso, con todas las dificultades que tiene, es algo más fácil que en la zona anglosajona. Esto lo he hablado yo varias veces con respecto a España, lo he comentado, por una cuestión de que el clientelismo, que por otra parte es muy dañino y marca muchísimo cómo evoluciona la arqueología, sin embargo, apoya o puede favorecer a las mujeres, porque digamos que se protege a aquellos que son de tu propio grupo en contra de otros que no consideras, digamos, que pertenecen a otros grupos. Mientras que en el mundo anglosajón parece que era casi lo contrario. Yo cuando llegué a Inglaterra, por ejemplo, la cuestión de que se planteara, creo que en Estados Unidos no era tan así, pero en Inglaterra desde luego, que se planteara el que pudiera venir tu marido al sitio donde estabas tú o al revés, era un poco como que no, era como hacer una selección positiva, ¿no? Una discriminación positiva. Y sin embargo, esto sí que es, vamos, lo contrario sí que se ha dado más en el mundo latino, incluyendo Latinoamérica. Es decir, que por razones que no son necesariamente feministas, ni mucho menos, de alguna manera el acceso a veces, bueno, en muchos países, o en casi todos, ha sido relativamente más fácil. Y esto lo comentaba, creo que era Guero, en uno de sus primeros artículos que comparaba lo que pasaba en lo que ella llamaba Sudamérica, que en realidad era México, etcétera. O sea, que es que no estaba un poco despistada en ese momento, con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y le sorprendía muchísimo cómo podía haber tantas mujeres en los países latinos en la arqueología y no tanto no tantas allá en Estados Unidos. Bueno, creo que con esto he contestado. Muy bien. A ver, segundo. Gracias. Luego ya está. Bueno, había una última pregunta que fue escrita en inglés que decía em, que si algunas de las mujeres que han sido, digamos, si algunas de las mujeres norteamericanas que han sido mencionadas a lo largo de las diferentes presentaciones formaban parte de las sufragistas, del movimiento sufragistas. Y la misma pregunta dice, ¿alguna de estas arqueólogas o arqueólogos han enfatizado en el estudio de las mujeres del pasado? No sé si quieren responder. Yo puedo responder, pero no con respecto a la zona que hemos visto, sino en Sudamérica, cuando me puse a mirar las primeras mujeres y su relación con el feminismo, no todas estaban relacionadas, pero había muchas que sí. Y me pareció súper interesante porque nunca me había dado cuenta de esta conexión.
Ahora, no sé, en esta zona en concreto me parece que tengo que leerme más todas las biografías y los expertos o las expertas que sois vosotras sabréis contestar mejor. Héctor, no sé si tú quieres dar alguna acotación. Sí, sí, en el caso de México, por ejemplo, la aportación de Tatiana Proskuriakov fue fundamental para el desciframiento de la escritura y también dentro de esos estudios hizo trabajos sobre mujeres, sobre la presencia de las mujeres en la escritura maya y en los monumentos. Y eso ha significado un avance importante porque no se consideraba a las mujeres dentro del ámbito público justamente de la cultura maya, ¿no? Entonces, ella inauguró justamente todo este tipo de estudios, así que enfocó mucho su atención en darles voz desde la época, digamos, prehispánica, desde el estudio de los monumentos y de la escritura. Y también algunas otras de las autoras que comenté, por ejemplo, que excavaron en la isla de Jaina, se enfocaron mucho en el estudio de las figurillas, que también es las figurillas femeninas. Entonces, la forma de representar a las mujeres en ámbitos funerarios o domésticos también es un tema que sigue estando en boga, digamos, en la arqueología de género en el área maya y en Mesoamérica en general. Muy bien. Entonces, damos por terminada esta ronda de preguntas para no atrasarnos más con el cronograma.